Hola, hoy les platicaré acerca de la civilización teotihuacana. La cultura teotihuacana es una de las más importantes del periodo clásico. Tuvo su desarrollo en el Valle de México entre los años 100 a.C. y 650 después de Cristo. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar donde nacieron los dioses, de acuerdo al apelativo de los mexicas. Teotihuacán fue un gran centro ceremonial y ciudad producto de una gran planificación. En su etapa mayor, tuvo una ciudad que albergaba al menos 25,000 personas, aproximadamente, incluyendo las suburbias, unas 150,000 a 200,000 personas. Se trata del mayor asentamiento humano en toda la historia de Mesoamérica y uno de los más grandes del mundo. A diferencia de otros sitios, Teotihuacán era una ciudad con mercados, barrios de artesanos y comerciantes provenientes de distintos lugares de México. Los arqueólogos e historiadores consideran que el éxito de la ciudad se debe en gran parte al control ejercido por los teotihuacanos sobre las minas de obsidiana en la actual región de Pachuca. Con este vidrio volcánico se fabricaban lanzas y puntas. Teotihuacán vendía sus artesanías de obsidiana en la actual sudoeste de los Estados Unidos hasta Centroamérica. A cambio obtenían cacao, caucho, pieles de jaguar y de caimán, conchas marinas y plumas exóticas. Teotihuacán fue la civilización más poderosa de Mesoamérica. Ninguna otra ciudad-estado igualó su tamaño y ninguna ejerció un poder e influencias comparables. De la civilización teotihuacana, muchas culturas heredaron su diseño urbanístico, su estilo arquitectónico, sus artesanías, sus textiles, sus dioses como Tlaloc, Quetzalcóatl y sus conocimientos astronómicos. Obras arquitectónicas de la cultura teotihuacana. Calzada de los Muertos, también llamada Micaotli. La Calzada de los Muertos es un camino de cerca de 2 kilómetros de longitud y 40 metros de anchura que recorre la ciudad desde la Pirámide de la Luna hasta la Ciudadela. A lo largo de esta calzada se encuentran templos, casas y palacios pertenecientes a los personajes más importantes de la sociedad de aquella época. Algunos de los edificios más importantes son la Casa del Sacerdote, el Quetzalmariposa o Palacio del Quetzalpapalotl y el Palacio de los Jaguares, así como el Templo de Quetzalcóatl y la superficie de las caracolas con plumas. Uno de los datos más interesantes es que en uno de los aposentos hay pisos cuya construcción fue a base de capas de láminas de mica, las cuales fueron cubiertas con tezontle. Si visitas Teotihuacán, puedes pedirle al guardia en turno que te permita ver esta curiosidad. Otra obra arquitectónica muy importante de los teotihuacanos fue la Pirámide del Sol. Esta es la mayor edificación de Teotihuacán y es una de las más grandes de Mesoamérica, después de la Pirámide de Cholula, también en México. Puede observarse a varios kilómetros de distancia, pues mide 63 metros aproximadamente de alto y su planta es de casi 225 metros por cada lado. Por esto, algunos suelen compararla con la pirámide Keops en Egipto. La Pirámide del Sol tiene 5 cuerpos troncocónicos que están puestos el uno sobre el otro y una estructura adosada que consta de 3 cuerpos, los cuales no tienen la altura de la primera plataforma. Su construcción se dio en 2 etapas y en 1971 se descubrió un túnel subterráneo que se prolonga hacia el este por casi 100 metros. Al final de dicho túnel está una cámara de 4 lóbulos que se supone pudo ser una tumba real. La Pirámide del Sol es la estructura más importante dentro del conjunto arqueológico de Teotihuacán, encontrándose en el centro de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide de la Luna al norte y la Ciudadela en el sur. Su construcción se inició cuando Teotihuacán empezó a desarrollarse como una de las principales ciudades de Mesoamérica, entre los años 1 y 150 de nuestra era. Es la tercera pirámide más grande de la época prehispánica, puesto que mide unos 65 metros aproximadamente de altura, detrás de la de Cholula que mide
66 metros, y la de Tikal, que alcanza los 70 metros aproximadamente. Se puede acceder a la cúspide a través de una escalinata formada por unos 260 peldaños, 52 por cada sol o era. Numerosos pueblos mesoamericanos explicaban la creación del mundo en su cosmogonía a través del mito de los 5 soles. Estos corresponden a 5 periodos en los que reinaba una deidad en concreto. Sin embargo, al final de los 4 primeros soles hubo un cataclismo surgido de las luchas entre las diferentes deidades, y los hombres y el mundo desaparecieron. Para estas civilizaciones nos encontramos en el 5.º sol, que será destruido por un terremoto. Hallazgos recientes. En la década de los años 70, los arqueólogos realizaron un hallazgo formidable. Bajo la pirámide se encontró una cueva a la que se entraba justo por enfrente de la pirámide. La cueva es de 102 metros de largo. Terminaba en lo que parecía ser una flor de 4 pétalos, siendo cada pétalo una especie de cámara. Se supone que existe un vínculo entre estas cuevas y el mítico lugar del origen de los aztecas llamado Chicomotzoc, o el lugar de las 7 cavernas, pero no ha podido establecerse con claridad. Un aspecto interesante relacionado con la pirámide del Sol es que se hallaba orientada de modo que señala realmente el movimiento del Sol desde el amanecer hasta el anochecer, y los equinoccios, así como el punto de la bóveda celeste por donde salen las Pléyades. Excavaciones recientes realizadas por un equipo de arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología y Historia de México han encontrado una escultura del dios viejo o del fuego, Huehueteotl, 2 estelas completas y el fragmento de otra en las cúspides de la pirámide. Esta escultura de 58 centímetros de altura es la más grande encontrada en el complejo arqueológico, y junto con las 2 estelas de piedra verde y el fragmento de la otra parece ser decorativa. Otra obra arquitectónica de la cultura teotihuacana es la Pirámide de la Luna. Este es uno de los edificios más antiguos de Teotihuacán y su construcción fue en 7 etapas. Su planta es de 45 metros por lado y tiene una forma aproximadamente cuadrada. Aunque este edificio es menor en tamaño que la Pirámide del Sol, se encuentra a la misma altura y junto a él se encontró una escultura de la diosa de la agricultura. Como dato curioso, hay un túnel secreto bajo la luna, la pirámide de la Luna. Un pasadizo secreto descubierto cerca de la pirámide de la Luna en la antigua ciudad de Teotihuacán pudo haber sido una manera para que la gente emulase el inframundo, declararon algunos arqueólogos. Las exploraciones de lo que parece ser un túnel subterráneo oculto muestran que la cavidad se extiende desde el centro de la Plaza de la Luna hasta la pirámide de la Luna, informaron arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México. El hallazgo confirma que los antiguos pobladores de Teotihuacán excavaron túneles bajo sus monumentos, posiblemente para imitar el inframundo, un lugar donde se creía que la vida, las plantas y los alimentos eran creados, dijo la arqueóloga Verónica Ortega, directora del proyecto de conservación integral de la Plaza de la Luna. La pirámide de la Luna fue construida en 7 etapas diferentes desde el año 100 a.C. al 450 después de Cristo, dijeron los investigadores. Comenzó como una pequeña plataforma y finalmente creció hasta convertirse en una pirámide de 46 metros de altura que contenía tumbas llenas de sacrificios humanos y animales. Los investigadores encontraron el túnel a principios de junio mediante el uso de una tomografía eléctrica. Para implementar la exploración, los investigadores inyectaron corriente eléctrica en el subsuelo y midieron la resistencia de los diferentes materiales encontrados ahí. Luego utilizaron los datos resultantes para crear modelos en 2D y 3D preliminares.
Estos modelos indicaron que el túnel recto está a unos 10 metros bajo tierra, dijeron los investigadores. Los arqueólogos piensan que es probable que el túnel sirviera como un lugar para los rituales, posiblemente para llevar a cabo ceremonias para los diferentes ciclos agrícolas, y ayudará a los expertos a entender más sobre el discurso simbólico de la cultura. Otra obra arquitectónica de la cultura teotihuacana fue la ciudadela y la pirámide de Quetzalcóatl. La primera construcción se refiere a un conjunto arquitectónico que forma una plaza de forma cuadrada, y en ella se encuentra la pirámide de Quetzalcóatl o de la serpiente emplumada, que está rodeada por 13 templos secundarios. Detrás de dicha pirámide se encuentra un par de conjuntos habitacionales que se supone pudieron ser para personajes de élite de la sociedad teotihuacana, y en el centro de la ciudadela está un lugar de adoración con 4 escaleras para entrar a la plataforma. Debajo de la pirámide hay un túnel que lleva 3 cámaras donde se especula que hay restos de personajes importantes teotihuacanos. El templo de Quetzalpapalotl. Se trata de una edificación que fue hecha para que viviera la élite de la sociedad, especialmente sacerdotes. Para entrar hay que subir una escalera custodiada por un par de jaguares y alrededor hay pórticos para enmarcar los accesos a las cámaras del interior del palacio. Hay columnas de piedra que tienen representaciones de mariposas y de plumas de quetzal. Se cree que mientras estuvo en funciones este lugar, las columnas tuvieron relieves policromados y las paredes interiores fueron decoradas con motivos relacionados al dios del agua. Muy bien, llegamos a la conclusión que la cultura teotihuacana fue una de las más esplendorosas de Mesoamérica. Sus múltiples centros ceremoniales, así como su gran ciudad, así lo constatan. Los hallazgos y descubrimientos que se han realizado en esta zona teotihuacana han despertado más dudas. Uno de ellos es el realizado por los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde reportan el hallazgo de 4 grandes depósitos arqueológicos en la zona de Teotihuacán que concentran más de 1000 piezas de cerámica, más de 500 fragmentos de pintura mural maya, más de 2600 fragmentos cercenados de restos humanos y cientos de objetos y restos de animales. Con este descubrimiento efectuado en la Plaza de las Columnas del sitio precolombino, ubicada en las pirámides del Sol y la Luna, a un costado de la Calzada de los Muertos, se corrobora la hipótesis de la integración de la élite maya a la función política y social de Teotihuacán. Esto quiere decir que la cultura maya entró en contacto de interacción con la cultura teotihuacana. Otro descubrimiento fue el que realizó el arqueólogo Sergio Gómez, donde realizó un hallazgo encontrando mercurio líquido debajo de la pirámide de la serpiente emplumada, la tercera más grande de Teotihuacán. Este hallazgo podría sugerir la existencia de una tumba de algún rey o una cámara ritual debajo de una de las ciudades más antiguas del continente americano. Otras hipótesis apuntan que el mercurio pudo ser utilizado para crear energía eléctrica en esta ciudad teotihuacana, algo totalmente asombroso. Muy bien, no olviden de comentar sus dudas, expresen todos sus comentarios y que tengan un excelente día. Buena vibra, hasta luego.